Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Tomás Rodríguez Espósito. Soy estudiante de la carrera de abogacía, próximo a graduarme, si todo sale bien, eh, y colaboro con la cátedra de Introducción al Derecho de los doctores Dimas, Espósito y De Angelo. Particularmente me encuentro desarrollando mi trabajo final de tesina sobre el fenómeno de la criticidad del derecho que vamos a abordar en este brevísimo o breve video al respecto, en el marco de la última unidad de la cursada de Introducción al Derecho, en el cual tratamos el fenómeno de la opacidad del derecho desde una mirada crítica. Al respecto, tienen subido al campus virtual el texto de Carlos Cárcova, La opacidad del derecho, su tesis doctoral, en el cual trata este fenómeno y lo compara con la ignorancia del derecho. Así que bueno, vamos a comenzar primero que nada abordando el objeto de estudio desde una mirada mucho más amplia y retomando algunas cuestiones que probablemente hayan visto en el texto de las teorías críticas postpositivistas, en el cual Cárcova va definiendo el concepto de derecho como tal y qué se entiende por derecho, ¿no? Primero que nada, me gustaría que reflexionemos al respecto con esta cita de un filósofo, Franz Kafka, también escritor, que dice así: ante la ley hay un guardián. Hasta ese guardián llega un campesino y le ruega que le permita entrar a la ley. Pero el guardián responde que en ese momento no le puede franquear el acceso. El hombre reflexiona y luego pregunta si es que podrá entrar más tarde. Es posible, le dice el guardián, pero ahora no. Las puertas de la ley están abiertas, como siempre, y el guardián se ha hecho a un lado, de modo que el hombre se inclina para atisbar el interior. ¿Por qué citamos esta frase del texto de Kafka, que es ante la ley? Es un texto corto, pueden leerlo e interpretarlo en clave de esta unidad. Más que nada porque cuando nos referimos a el guardián, a la figura del guardián ante la normativa, ante la ley, eh, debemos tener en cuenta qué representación tiene para Kafka o incluso para nosotros ese guardián. ¿Por qué Kafka personifica a un guardián ante las puertas de la ley? Bueno, porque la ley se presume accesible y conocida para todos, sin perjuicio de ello, no necesariamente esto sea así en la realidad. En la realidad, y esto es en algunos puntos lo que intento plantear en mi tesina, hay determinados guardianes que nos impiden ese acceso libre e irrestricto a las puertas de la ley. ¿Sí? El guardián lo dice, las puertas de la ley están abiertas, como siempre, y el guardián se ha hecho a un lado, de modo que el hombre se inclina para atisbar al interior, pero no puede ingresar porque el guardián le responde que en ese momento no le puede franquear el acceso. ¿A qué me refiero? Y después lo vamos a retomar cuando hablemos de la función paradojal del derecho. Del mismo modo que el derecho parece ser un discurso que es inclusivo, abierto a todos, por otro lado, ese mismo derecho es el que eh, juzga, prejuzga e impide el acceso y el conocimiento del mismo. ¿Sí? ¿Y por qué me refiero al derecho como discurso? Y esto es lo que me gustaría tratar acá, porque la definición básica de derecho que se trata en la mayoría de las cátedras de derecho contemporáneas, que no tienen obviamente una visión crítica, refieren al derecho como un conjunto de normas jurídicas vigentes en un espacio y tiempo determinados, que es la clásica concepción positivista del derecho, que incluso la abordamos en los textos que vimos de Kelsen, incluso de Foucault, el padre del positivismo científico, etcétera, etcétera. Después quizás lo abordarán en asignaturas como teoría del derecho, a futuro. Eh, Obviamente la obra por antonomasia que trata la idea de positivismo jurídico es la teoría pura del derecho, ¿sí? De Kelsen. Sin perjuicio de ello, esta teoría pura del derecho, que entienda al derecho a secas como un conjunto de normas únicamente
y nada más que eso, como un conjunto de papeles, no deja de ser lo que nosotros nos estamos refiriendo, ¿no? Una teoría que intenta vaciar de contenido a la norma, vaciar de contenido al derecho. Avanzando, bueno, podemos también hablar un poco del naturalismo, pero creo que no viene a colación. Surgen a los albores de los años 70 las teorías críticas del derecho. Y ya hablar de teorías críticas nos implica una predefinición. Bueno, críticas. ¿Críticas de qué? Críticas de lo hermenéutico, críticas de lo establecido, ¿sí? En la teoría crítica se critica, valga la redundancia, al modelo positivista y al modelo naturalista y a todos los modelos vigentes del derecho. ¿En qué sentido? Intentando proponer una teoría superadora que entienda el derecho como no solo la normatividad, sino con todas aquellas cargas que el derecho tiene dentro de sí mismo, ¿no? Por eso que los mismos críticos del derecho plantean un modelo de carácter dialéctico comprensivo para entender al derecho, no entenderlo como pura normatividad, ¿sí? Y concebir al derecho en un estado de asepsia absoluta de la sociedad. Las normativas, en muchos casos producto de políticas públicas, son producto de un determinado contexto social, político, económico vigente, que está inserto en una sociedad determinada y en un tiempo y en un espacio determinado. ¿Qué implica esto? Que la norma no se constituye, como dije, en un estado de asepsia, se constituye con el sujeto, con los ciudadanos y con la sociedad en su conjunto. Entonces, la teoría crítica lo que ve es que el entramado jurídico, las normativas y todo el sistema jurídico en sí, porque el sistema jurídico para la teoría crítica es mucho más que la mera normatividad, como dije, se ve como un entramado que es social y que es amplio. ¿En qué sentido es amplio? Bueno, que no se queda en la normatividad, que incluye actores que las teorías clásicas no los incluyen, etc. Es una teoría que es pluralista, se nutre de distintos métodos, de distintas ciencias, contempla todas las interacciones humanas, eh, incorpora el concepto de poder dentro del derecho, algo que se pretende generalmente invisibilizar al hablar de el derecho de una concepción positivista, cuando al derecho aislado de todo contexto, y los contextos, esto lo dice Walter Benjamin, están asociados constantemente a las luchas de poder, también lo dice Foucault, contextos violentos, como dice Benjamin, ¿sí? No nos quedamos únicamente en lo técnico. Bien. Entonces, podríamos estar arribando quizás a una definición de derecho como práctica social discursiva generadora de sentido. ¿Sí? Esto Cargo lo toma en su texto de Notas acerca de la teoría crítica, que está inserto en las teorías pospositivistas, y dice que el derecho ha sido pensado como una práctica social específica, como les decía, que expresa y condensa los niveles de conflicto social, incluye a la sociedad, en una formación histórica determinada. Entonces, esta práctica es una práctica discursiva en el sentido de que la lingüística atribuye a esta expresión el sentido de un proceso social de producción de sentidos. Entonces, práctica social discursiva productora de sentidos. ¿Sí? El derecho, para las teorías críticas, es una práctica, no es un conjunto de normas. El derecho se practica, el derecho se ejerce. ¿Quiénes los ejercen? ¿Quién lo ejercen? Los abogados, los jueces, las personas constantemente, y no estoy haciendo quiero que se note esta diferenciación entre abogados y personas, porque en muchos casos se nota así, ¿sí? Es social porque se constituye no aislada, no en un estado de asepsia, sino inserta en la sociedad en la que se produce y reproduce. Discursiva, porque el derecho es discurso, el derecho no es una letra muerta de la ley, es un discurso que está atravesado por poderes, por luchas de poder, como dice Foucault, y en constante modificación. ¿Sí? El derecho no es estático. Y además, productora de sentido, puesto que genera efectos dentro de la sociedad.
¿sí? A partir de esto, si nosotros concebimos el derecho como una práctica social discursiva, surgen determinadas críticas, claramente está, a las teorías clásicas, al ius positivismo y al ius naturalismo. ¿Por qué? Porque el ius positivismo y el ius naturalismo, en distintos ejes y de distintas formas, reducen al derecho. El ius positivismo reduce el derecho a la mera normatividad y el ius naturalismo, depende en qué etapa del ius naturalismo claramente, a la mera, al mero imperio de la razón, al mero imperio de la teología, etc. Pero reducen el derecho, no tienen una concepción amplia del derecho, ¿ok? Por ende, y esto es producto de las normativas redactadas, quizás en clave positivista, el derecho como discurso, al menos en nuestro ordenamiento jurídico, se presume conocido por todos. Esta frase, que es bastante conocida, o sea, el derecho se presume conocido por todos, casi todo el mundo la escuchó en algún momento, está contemplada en el artículo 8 del Código Civil y Comercial de la Nación actual, y se denomina principio de inexcusabilidad, que significa la ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su incumplimiento. O sea, no puedo alegar que yo no sabía que lo que estaba haciendo era un delito. Ahora bien, esto deberíamos aceptarlo de esta forma, deberíamos dialogar al respecto sobre, o poner aunque sea, no estoy diciendo que se deje sin efecto el principio de inexcusabilidad, porque sería incluso algo peligroso para el Estado de Derecho, me atrevo a decir. Pero sí, quizás deberíamos hacerle algunas preguntas a ese principio de inexcusabilidad. ¿Admite excepciones el principio de inexcusabilidad? Bueno, en derecho penal a veces admite, por ejemplo, cuando hay errores en la antijuridicidad, bueno, eso lo verán cuando cursan derecho penal, pero Cárcova cree que hay determinadas situaciones en las cuales este discurso, porque el derecho, recordemos, se presenta como discurso, es opaco, no es claro, no es conocido por todos, por un lado, y por otro lado no es entendido por todos. Y antes de ahondar en esto, me gustaría hacer una diferenciación importante. Una cosa es conocer y otra cosa es entender. Yo puedo conocer la existencia de una determinada normativa. Yo sé que existe la ley 19.549 de procedimiento administrativo. Ahora bien, ¿conozco la ley 19.549 de procedimiento administrativo? Bueno, yo la conozco. Probablemente un estudiante que esté en su primer año de cursada conozca que hay una ley de procedimiento administrativo, porque pueden haberla abordado en alguna asignatura, pero si no cursó la asignatura de Derecho Administrativo, no la haya abordado en profundidad. Es lo mismo que saber que existe la ley 19.550 de sociedades comerciales, pero no conocer sus implicancias. A lo que quiero ir con esto es que el conocimiento y la comprensión son dos situaciones distintas, de vulnerabilidad, claro está, pero la comprensión es un paso posterior al conocimiento. Yo para comprender tengo que conocer. No puedo comprender si no conozco. ¿Puedo conocer sin comprender? Sí, puedo. Entonces, al respecto me gustaría, una vez más, estoy haciendo como muchas aclaraciones, pero estos dos fenómenos Cárcova los divide entre lo que sería la ignorancia iuris, o el desconocimiento del derecho, ¿sí? Llamémoslo fase 1, ahora que estamos mucho con las fases en la cuarentena, llamémoslo fase 1, el desconocimiento del derecho, la falta de conocer, y la fase 2, si queremos llamarlo así, sería la opacidad del derecho propiamente dicho, ¿ok? Esta opacidad, como dije, es una etapa posterior y que implica no comprender de qué se me está hablando. Igual ahora lo vamos a ver en particular. Antes de avanzar con los supuestos específicos de comprensión y de conocimiento, quiero que tengan en cuenta y que se lleven de este encuentro la explicación de por qué el derecho es así. Porque si el derecho se presume conocido por todos, ¿por qué no es conocido por todos? ¿Por qué no todos conocen el derecho, no todos tienen acceso al derecho? Bueno, eso Cárcova nos lo va a decir
más avanzado del texto, sin perjuicio de ello, hay algo que tienen que tener en cuenta y que está intrínseco en la definición de derecho, que como el derecho implica una generación de sentido y un discurso, ese discurso podríamos decir que es bígamo, en cierto punto, y que tiene un cierto juego que hace que el derecho como tal se constituya con una función paradojal. Una paradoja implica dos contextos totalmente distintos respecto a un mismo hecho. ¿Sí? El derecho, y acá nos dice Carco, el derecho como práctica social discursiva, la estructura, funciones y niveles de su discurso, su discontinuidad semántica y las operaciones de poder que están en la base de su presunta uniformidad, el derecho, su articulación con lo ilusorio en la constitución de categorías estratégicas como la del sujeto, su articulación con la ideología y el poder como relación, que permiten definir su doble y paradojal función. Como el derecho es una práctica que está constantemente articulando, porque es un discurso y circula, porque los discursos circulan con un emisor y un receptor, este discurso puede dispararse en dos aristas distintas. Esta paradoja, ¿sí?, nos implica que el derecho, por un lado, puede ser una herramienta de transformación de la realidad, ¿sí?, puede ser una herramienta para la modificación del statu quo, ¿sí?, de todo lo establecido, de lo hermenéutico, si quieren llamarlo de esa forma, para transformar la sociedad, para avanzar, para generar mejores condiciones de vida de las clases más desfavorecidas, si se quiere poner un ejemplo. El derecho puede ser eso, como también el derecho, según Cárcova, puede ser una herramienta para legitimar ese statu quo. ¿En qué sentido legitimar ese statu quo? Partimos desde ya de la base de que la sociedad es desigual, de que existe una desigualdad necesaria en el sentido para las clases más altas y aquellas que tienen acceso a generar esta paradoja, justamente. Y esta idea de existencia de una desigualdad puede generar que el derecho sea utilizado para subsanar esa desigualdad o para sostenerlo. ¿Quién puede pretender que el derecho sea utilizado para sostener una desigualdad? Bueno, obviamente las clases sociales que están en la parte de arriba del sub y baja de la desigualdad, eso claro está. Pero como el derecho puede ser utilizado para transformar la realidad, puede ser utilizado para conservarla y reproducir las relaciones de poder existentes, ¿sí? De la misma forma que yo puedo idear una política pública y a partir de esa política pública diseñar una normativa que genere condiciones de igualdad en el acceso, por ejemplo, a las tecnologías, como fue es hoy en día nuevamente, por suerte, el Conectar Igualdad, puede ser también que se dicten determinados actos administrativos, como fue la derogación de la Ley de Medios en 2015, que generen un sostenimiento de esa desigualdad y un mantenimiento de ese statu quo en favor de una determinada clase social dominante. Esa paradoja del derecho es súper peligrosa, la forma en la que se produce. Y claramente, dentro de esa paradoja, se encuentra la idea de la opacidad del derecho. Porque ¿a quiénes les conviene que el derecho sea un discurso opaco? Y que las mayorías no lo comprendan. A las clases dominantes. Porque si todos entienden el derecho, todos pueden darse cuenta de esta idea de paradoja dentro del derecho. ¿Soy claro al respecto? Entonces, y retomando con este preconcepto de paradoja, debatamos respecto de la ignorancia iuris y la opacidad. Ya les dije que la ignorancia iuris es una etapa previa a la opacidad del derecho. Necesariamente para ser opaco, si lo queremos llamar así, se debe conocer, ¿sí? La ignorancia iuris es un fenómeno mucho más grave. ¿Por qué? Y acá vemos el artículo que les mencionaba de la ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su cumplimiento si la excepción no está autorizada por el ordenamiento jurídico. Bien. Quien desconoce un ordenamiento jurídico totalmente está fuera del ordenamiento legal, porque no conoce la normativa a la que va a estar sometido. No es que no la comprende, no sabe directamente de su existencia.
Eso es gravísimo. ¿Y en qué sentido es gravísimo? En el sentido de que esta idea de que el derecho es conocido por todos, que todos saben que hay normativas, es una, Carpo lo menciona, lo llama fictio iuris, es una ficción del derecho que es conocido por todos, porque claro está que no todos conocen todas las normas. Y es más, hay ejemplos clarísimos, y un ejemplo es el del doctor Cruciani, un juez laboral, eh, que bueno, ahí tienen expuesto el caso. Al juez Cruciani se le presenta un caso sobre una sanción que había impuesto la Dirección General Impositiva contra una comerciante, la comerciante lo apela, etcétera, etcétera. Cuando llegan los autos para sentencia, no el juez que tenía que dictaminar que tenía que impartir justicia al respecto, no conocía esta disposición de la Dirección General Impositiva que había impuesto y que había sancionado sobre la que versaba el litigio. Entonces, el juez terminó absolviendo a la comerciante en base a que si él mismo no conocía la normativa y su secretario tampoco la conocía y la señora alegaba que ella tampoco la conocía, era imposible que esa normativa sea cumplida porque el conocimiento del derecho era una ficción. ¿Sí? Ahora bien, esta ficción, esta idea de el derecho es conocido por todos, que sabemos que es una ficción. ¿Por qué es una ficción? ¿En qué casos estamos frente a la ficción del desconocimiento del derecho? Bueno, Cárcova nos dice que en Argentina hay dos tipos de desconocimiento del derecho en general. En Argentina se da el segundo que les voy a nombrar. El primero es un desconocimiento total del ordenamiento jurídico. Dicho mal y pronto, podemos decir una falta de ubicación total en la palmera. Digamos, la persona, el justiciable, no conoce ningún tipo de normativa que lo rige dentro del Estado de Derecho. Es un nivel de desconocimiento grave, es un nivel de desconocimiento alto y que denota una ausencia del Estado en lo que respecta a dar a conocer sus actos públicos, como principio del republicanismo moderno, ¿no? Sin perjuicio de ello, en Argentina se da una segunda situación de desconocimiento del derecho, que es un desconocimiento parcial de determinadas normativas. O, como vimos cuando abordábamos los apuntes de Nino, un desconocimiento con las problemáticas que el derecho posee. Llámese ambigüedad, vaguedad, textura abierta, ayudan al desconocimiento del derecho. La gente generalmente tiene una idea vaga de la normativa. Sabe que existe una normativa, quizás no la conoce en profundidad. Sabe que hay una ley que debe regir las sociedades comerciales, no sabe qué ley es y no, mucho menos sabe qué implica, mucho menos la comprende. ¿Sí? ¿Pero por qué se da esto? Bueno, principalmente por factores sociohistóricos, como les dije, de luchas de poder, de esta inventada función paradojal, ¿sí? Ahora bien, dentro del desconocimiento del derecho como fenómeno, ya sea grave o leve, se pueden encontrar ciertas cuestiones o ciertas características que hacen al desconocimiento del derecho. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿A qué se refiere Carcuayo, no? Hay determinadas situaciones y determinadas situaciones en la sociedad que hacen que la persona desconozca el derecho en el que se encuentra rigiéndose. Entre ellas, por ejemplo, estas que están en pantalla. La primera es el lenguaje técnico que las mayorías no comprenden. ¿Sí? Yo no sé si sabían, pero antes era preciso y era necesario que el legislador explicara en un texto ad hoc, como vimos con las teorías ad hoc en Murillo y los paradigmas, que explicara en un texto ad hoc, es un texto aparte, que acompañase a la normativa, a la ley, qué propósito lo animaba a dictar esa norma, ¿sí? ¿Qué sentido, qué finalidad tenía la norma? Bueno, hoy en día eso no sucede, los tecnicismos propios de las normativas hacen que, bueno, los legisladores no se encuentren especializados en el conocimiento del derecho, en muchos casos, y que obviamente aquellos que no se encuentran especializados en el conocimiento del derecho, quienes no son abogados, no puedan conocer específicamente el contenido de la norma, ¿sí? Pero nos referimos a conocerla. Siempre estamos dentro del ámbito de la ignorancia iuris.
Por otro lado, como segunda situación, la cantidad de leyes y de normas que existen. Y esto es por poner un ejemplo, pero nuestro Código Civil y Comercial, la ley que sanciona el Código Civil y Comercial, es la ley 26994, la ley 26.994. Y esto no es un número azaroso, sino que es el número de normativa que tiene el Código Civil. O sea, el número de ley. O sea, que hay 26.994 leyes previas. ¿Qué significa esto? Que hay una sobreabundancia de leyes y de normativas vigentes, derogadas, lo que fuera, sin sumarle solamente a nivel nacional. A eso hay que sumarle todas las normativas provinciales, todas las normativas municipales del Poder Legislativo. Y ni hablar de todos los decretos nacionales, decretos provinciales, decretos del Poder Ejecutivo Municipal. Esa sobreabundancia de normativas es algo que deriva en cierto punto del derecho anglosajón. Nuestro derecho argentino importa bastantes ideas del derecho anglosajón, bueno, desde nuestra propia constitución, incluso determinadas configuraciones del derecho administrativo son también importadas del derecho anglosajón. Por ende, nuestro derecho tiene una gran cantidad de leyes, por cuanto los jueces también tienen un amplio margen de decisión, pero bueno, eso es el margen. ¿Qué dificulta esto? Que haya una gran cantidad de leyes que es muy difícil conocerlas todas. Y nos vamos al caso del juez Cruciani. Era una resolución de la DGI, de la antigua DGI, hoy AFIP. ¿Sí? El tercer punto podríamos definirlo como que el conocimiento del derecho es sectario y es solo por expertos. El hecho de que exista un profesional del derecho como tal, dedicado a su interpretación, hace al desconocimiento de las leyes y de las normativas de quienes no están interesados por el derecho. Sin embargo, el cumplimiento de esas normativas, y esto es lo que quiero que se aprecie, es para todos, incluyendo a los que no la conocen. Uno muchas veces dice que es uno de los argumentos que utilizan a mí me gusta llamarlos reduccionistas jurídicos, porque intentan reducir toda crítica a la teoría convencional, la intentan reducir diciendo, bueno, para eso estamos los abogados. Bueno, ok, los abogados están, y hay un texto de Duncan Kennedy excelente y totalmente recomendable al respecto, y desde de plano y se cae maduro que tienen que conocer las normativas. Ahora, la gente también tiene que conocer la normativa porque se encuentran regidos por ese sistema jurídico. Si los abogados serían los únicos que se encuentran regidos por ese sistema jurídico, por esa normativa, como es por ejemplo el Código de Ética de la Profesión del Abogado, bueno, sería aceptable que solo sea conocido por los expertos. O una normativa que, por ejemplo, solamente aplica a los médicos. Ahora bien, ese conocimiento recae y repercute sobre las conductas que todos tengamos. Y entonces por eso es importante que todos las conozcan. Bien. Bueno, otra idea muy importante y otro factor muy importante en el desconocimiento es que las mayorías no conocen la norma en general, sino que conocen la normativa únicamente por su aspecto negativo. ¿Sí? ¿Y a qué nos referimos con aspecto negativo? Bueno, no robarás. ¿Sí? O sea, todos sabemos que no se puede robar, sin perjuicio de ello, no todos sabemos qué hacer cuando se nos vulnera un derecho. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Mismo también esto pasaba en las sociedades feudales, que los siervos de la gleba conocían que había leyes contra la vagancia, pero ignoraban algunas normativas que reconocían derechos. Si las normativas generalmente son conocidas por el aspecto coercitivo y no por el aspecto prescriptivo de la norma. Si esto retomen a Nino, retomen a Bownwright con las ideas de los usos de la norma, que ahí lo van a encontrar y va a estar más que claro. Por otro lado, y esto es una crítica que también hace Duncan Kennedy en otro texto, si quieren lo podemos subir, es que no se le da prioridad a la enseñanza del derecho en las instituciones educativas. Es casi una cuestión de matemáticas versus leyes.
las cargas horarias que se le otorgan al derecho en las instituciones educativas, más que nada secundarias, son proporcionalmente menores. Uno, si tiene derecho en el secundario, probablemente tenga derecho en un año, 2 horas. Sin embargo, matemática tenemos del primer año del primario hasta el último año del secundario. Esto se intentó subsanar con lo que es construcción de la ciudadanía. A mi criterio no es suficiente, obviamente hay un largo trecho por recorrer. Duncan Kennedy opina lo mismo. Sin perjuicio de que Duncan Kennedy a veces es bastante realista jurídico, pero no importa. ¿Sí? Por último, el desconocimiento que hay de los mecanismos de acceso al derecho, cómo acceder al derecho, por ejemplo, los portales gratuitos, Infojus, Infoleg, que publican en Internet todas las normativas constantemente, y además, claro está, que la sociedad desconozca los mecanismos que tiene de defensa frente a determinadas cuestiones en las que se ve vulnerado un derecho. ¿Sí? La posibilidad de acceder a un abogado de forma gratuita, el beneficio de litigar sin gasto, bueno, todos conceptos que ustedes verán a medida que vayan avanzando en la carrera. ¿Ok? Ahora bien, retomando todo esto, ¿a ustedes les parece que la teoría positivista del derecho puede seguir sosteniendo esta idea de que la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento? Bueno, yo creo personalmente que este es un punto que se debe tener en cuenta al momento de juzgar. ¿Sí? El principio de ignorancia jurídica puede constituir una cuestión importante en algunos casos y debería entrar mucho más en juego. Esto es una opinión personal. Claro está, antes de pasar a la próxima diapositiva, les quisiera agregar esto que puse acá abajo, que es que hay dos casos que son excepciones marcadas por Cárcova, probablemente haya más, me animo a decir, no estoy contradiciendo a Cárcova, sino que estoy animándome a expandir esta situación. Y hay dos excepciones importantísimas al desconocimiento del derecho. Por un lado, aquellos que deben conocerlo por necesidad, ¿sí? O que la problemática que los reúne hace que deban conocer la información jurídica que es relativa a esta. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, el fallo de la Corte Asociación Bengalensis contra Estado Nacional, en el cual, bueno, la Asociación Bengalensis es una asociación de personas agrupadas para la lucha contra el VIH, SIDA, y este tipo de personas sabían que se les encontraba vulnerado su derecho porque no podían recibir una determinada cantidad de medicamentos que por ley los tenían reconocidos. Entonces, bueno, demandan al Estado, al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, creo también. ¿Qué implica esto? Esta gente, la de la Asociación Bengalensis, como tantas otras asociaciones y tantas otras personas que se encuentran, por ejemplo, en conflicto con el sistema médico o con el sistema en realidad de obras sociales y de prepagas, muchas veces es bastante cruel al respecto, deben conocer el derecho por necesidad, no les, hablando claros, no les queda otra que conocer la normativa porque tienen que defenderse para subsistir, para sobrevivir con salud y para solucionar una situación deficiente de un sistema médico, por ejemplo. Entonces no les queda otra que conocer la norma. Están en una situación límite que los obliga a conocer la norma. ¿Sí? Es casi una obligación forzada de conocerla. Forzada, obviamente, por un sistema deficiente. Y por otro lado, y esto lo agrega también Zaffaroni en un punto, aquellos que hacen de su tarea habitual la comisión de crímenes y de transgresión de la ley. ¿Y a qué nos referimos con esto? Y no es una mirada punitivista de esta idea, sino que es una mirada mucho más amplia al respecto. Quienes se dedican al crimen organizado, no estoy hablando desde ya que los podemos incluir, pero no estoy hablando solamente del delito de bagatela. Quizás me refiero, por ejemplo, al crimen organizado, ¿sí? A un delito como puede ser la evasión impositiva, ¿sí? A un delito de guante blanco. Esta gente necesariamente tiene que conocer la normativa para poder eludirla, para poder escaparse de las puertas de la ley.
Al contrario del primer caso, que los primeros son gente que necesita sí o sí entrar a las puertas de la ley para obtener una respuesta. Esta gente necesita saber qué hay adentro de las puertas de la ley para poder escaparse de ellas. No sé si me explico, pero va por ese lado. ¿Ok? Bien. Después ya vamos a pasar a una segunda instancia, que es lo que les había comentado oportunamente, que es la opacidad del derecho. Coa nos dice que la no comprensión, ¿sí?, que ya no tiene que ver con no conocer, sino tiene que ver con una profusión normativa, tiene que ver con una idea de estoy leyendo la norma y no entiendo lo que la norma me está diciendo. Y la leo una vez, la leo dos veces, la leo tres veces y sigo sin entender lo que esta norma me dice, sin entender el texto de la norma. Hay muchas veces que las normativas son tan imbrincadas y tan enroscadas, podríamos decir, que no se comprende lo que están queriendo decir. Al respecto, podemos citar miles de normativas con deficientes, y no solo se debe a las deficientes técnicas legislativas, sino que muchas veces es adrede esto. Pero, por ejemplo, y lo cito porque es una normativa con la que habitualmente trabajo, la ley 19.549, la ley de procedimiento administrativo, tiene un gran artículo 1, dividido en casi 8 incisos, y esos 8 incisos se encuentran divididos en 4 apartados, y esos 4 apartados, a su vez, algunos tienen nuevamente incisos o puntos, por cuanto es muy difícil comprender cuando, por ejemplo, un juez en una sentencia dice, aténgase a lo dispuesto en el apartado 2 del inciso 3 del artículo 1 del título 2 de la ley 19.549. Es muy difícil comprenderlo, e incluso es mucho más difícil cuando lo que dice ese apartado 3, inciso 2, artículo 1 del título 2, no recuerdo si se había hecho lo mismo, pero supongamos que es lo mismo, no está redactado en un lenguaje claro, y es a lo que vamos a avanzar ahora respecto de la cripticidad del derecho, ¿sí? Entonces, hay factores socioestructurales, mecanismos de manipulación, ocultamiento, que juegan un papel en la constitución, en la reproducción claramente de una hegemonía social, de mantener un determinado statu quo, ¿sí? Claramente juegan los contenidos ficcionales del derecho, y obviamente el cruce de distintas pautas culturales que, bueno, constituyen las visiones sociales fragmentadas de las grandes urbes del fin de siglo. Y acertadamente Carcoa menciona esto, porque uno a veces peca de incrédulo en decir, bueno, la normativa esas es complicada porque sí, y no hay una razón. Bueno, no, deberíamos quizás replantearnos por qué la normativa es así complicada en su redacción y tratar de ponerla en jaque, reflexionar al respecto y buscar herramientas para evitar que esto sea así, para que se deje de traducir esta cripticidad de la norma en una constante falta de comprensión y en un constante triunfo, claramente, de las clases hegemónicas, que son quienes comprenden, porque son quienes están capacitados para comprender la norma, o son quienes la redactaron en muchos puntos, en muchos casos. Entonces, el derecho, como discurso opaco, diferenciándolo del derecho como bueno, una ignorancia iuris, que es lo que tratábamos anteriormente, como discurso difícil de ser conocido, hace referencia a un acceso que es deliberadamente dificultado a la comprensión del mismo, por cuestiones sociales, naturaleza etnográfica o antropológica. Entonces, se usan, acá también lo dice Carcoa, se usan en muchos casos recursos legislativos que son obstáculos para el ciudadano, para el conocimiento de la ley. Y recuerdan cuando hablábamos al principio de este guardián de Kafka, que nos hablaba de las puertas de la ley. Bueno, las puertas de la ley, muchas veces, el guardián que se nos presenta ante las puertas de la ley es esta normativa difícil de comprender. Y muchas veces sucede eso, ¿sí? Al respecto, y antes de avanzar con esta diferencia entre ignorancia iuris y opacidad, que igualmente ya se las comenté durante todo el encuentro, que dice que el desconocimiento no puede confundirse con ignorancia del derecho, comprender una norma no implica solo conocerla, eso lo sabemos y ya lo
lo explicábamos, el conocimiento es un grado anterior a la comprensión. La comprensión implica estar en condiciones de internalizar la norma, saber lo que dice, hacerla parte de uno mismo, del propio dispositivo psíquico, ¿sí? Estar en condiciones de admitir su antijuridicidad, de admitir cuándo esta normativa me está prescribiendo o prohibiendo. El fenómeno de la no comprensión del derecho, del carácter opaco, absorbe y distingue, obviamente, se distingue del tradicional tema de la denominada ignorancia ibris. No es solo no conocer, sino no conocer y no comprender. Bien. Bueno, hasta acá esta idea de diferencias entre ignorancia y discapacidad. Me gustaría brevemente, para ir cerrando, hacer una breve reflexión de la necesidad de incorporar y de eliminar este criptolenguaje en el que se manejan las normativas que produce esta mentada opacidad del derecho, de acabar con este derecho como discurso opaco. Habida cuenta de que toda la sociedad debe conocer el derecho vigente, porque, como dijimos, se encuentra regido por ella, pero también debe comprenderlo. Y para comprenderlo, no debemos exigirle al justiciable que se capacite por demasía para comprender una normativa que está quizás redactada en un lenguaje técnico, en un lenguaje críptico, que no es asequible al ciudadano común. Y esto me lleva a reflexionar. ¿Por qué el derecho es un discurso opaco? Porque el juez, el legislador, el presidente, quien fuera el gobernador, el intendente, redactan, los abogados en general, redactan sus normativas, sus actos administrativos, sus presentaciones judiciales en un lenguaje distinto al de la sociedad, que se aleja, que incluye latinismos, que incluye expresiones que ya están muertas, que comprende expresiones sintácticas que no son aceptables y asequibles, no son, que hay expresiones con oraciones totalmente desbalanceadas, llenas de de ideas subordinadas unas a otras. ¿Por qué se maneja de esta forma el derecho? Para sostener un determinado statu quo, una determinada identidad propia, y reforzar una idea de poder desanclado del resto de la sociedad, para distinguirse, para dar cuenta que el derecho no es la sociedad, no es la gente, el derecho es una instancia superior. Para eso se intenta sostener al derecho como un discurso que es opaco. Eh, como reflexión para ir cerrando, igualmente les voy a dejar algunos materiales para que vean al respecto. El derecho debe incorporar y debe eliminar este criptolenguaje, pero debe avanzar hacia un lenguaje claro, necesariamente, teniendo en cuenta que el destinatario, y esto es lo crucial e importante y el corolario quizás de este encuentro, el destinatario de las normativas es el ciudadano, es quien debe cumplirlas, no es otro abogado. El destinatario de los textos judiciales, el destinatario de una sentencia, es el justiciable, no es el abogado de la parte, no es el juez de segunda instancia, o de cámara, o de corte, o de lo que fuera. El destinatario es el ciudadano, es quien sobre esa normativa va a producir efecto, por cuanto esa normativa tiene que ser clara, esa sentencia tiene que ser asequible al ciudadano para que entienda qué es lo que se le está planteando. Entonces, debemos seguir sosteniendo esta idea de derecho como lenguaje y discurso críptico, alejado de la sociedad, o debemos migrar y avanzar paulatinamente, claro está, hacia un lenguaje claro, comprendido por todos y que nos permita democratizar no solo el acceso a la justicia, sino el acceso y el conocimiento y comprensión del derecho. Bueno, esto quizás son cuestiones que debemos plantearnos a futuro. Ustedes como futuros abogados, y yo también entiendo que tenemos que trabajar en pos de esto. Y me gustaría volver a cerrar con la frase de Kafka y quedarnos pensando, bueno, ¿está en nosotros que este guardián que está ante la ley franquee el acceso a la normativa? ¿Podemos hacer algo para cambiarlo? Bueno, los dejo pensando al respecto. Si llegaron hasta acá, les agradezco mucho por haberme escuchado, sinceramente.
Como les dije, estoy trabajando en mi tesis sobre este tema, particularmente acotado a un campo temático específico, que son las sentencias de restricción a la capacidad, pero creo que es un debate que los abogados se merecen, nos mereceremos nosotros también a futuro, así que les agradezco mucho por haberme escuchado y espero que les haya sido de utilidad para la cursada. Los dejo con probablemente más clases de los excelentes docentes que tienen durante la cursada. Un saludo y nos veremos en alguna otra oportunidad.